Están con nosotros los doctores Pomares y Aquino. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, señores? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buen día, ¿cómo están? Hay una jornada de derecho laboral el próximo día viernes aquí en Corrientes con invitados singulares para quienes están en el ámbito del derecho laboral. Sí, por supuesto. Esto, como todos los años lo venimos haciendo, en el marco de las jornadas regionales de derecho laboral y relaciones de trabajo, en el sector litoral, digamos, estamos encargados nosotros de organizarlo. Esta es la cuarta vez ya, la primera se hizo ya hace muchos años en el Chaco, en Resistencia, y de ahí en más se hizo siempre en Corrientes, la verdad que con mucho éxito y con un acompañamiento de grandes disertantes que nos acompañan permanentemente. La particularidad es de los dos más grandes especialistas de la Argentina, acá en Corrientes. Podríamos decir que sí, que están dentro de los más grandes especialistas del derecho laboral, como el doctor Julio Armando Brisolía y el doctor Julián de Diego, grandes doctrinarios, digamos, y escritores a los cuales se recurre permanentemente cuando uno tiene que abocarse al análisis de algún tema de derecho laboral. A ver, no puedo dejar de preguntar, ¿en tiempos de crisis tienen más trabajo con el tema laboral? ¿Los dos, digo, abogados litigantes en especial? Sí, en tiempos de crisis hay más conflictividad. Hay más conflictividad. Tienen más trabajo, pero en la menos posibilidad de cobro. ¿Cómo se tiene que entender? Digo, porque también uno dice las empresas tampoco por ahí tienen tantos recursos. ¿Cómo es? El mayor trabajo no viene de la mano con el mayor cobro, digamos. Claro, no es directamente proporcional. No es directamente proporcional, pero sí. O sea, hay más trabajo en el sentido que hay más conflictividad. El derecho laboral y lo que es la cuestión del trabajo no puede dejarse separado, no puede estudiarse separadamente de lo que es la sociedad o de lo que es la cuestión social. Entonces, cuando hay conflicto en la cuestión social, hay conflicto en la cuestión laboral, y eso trae acarreado también mayor conflictividad. ¿Qué es lo primero que piensa alguien como ustedes dos que está todo el día estudiando sobre el derecho laboral? Porque yo tengo una interpretación respecto a lo que piensa la sociedad, ¿no? Cuando se escucha flexibilidad laboral, que es algo muy común, que todos los gobiernos llegan y algunos en especial hablan de flexibilidad laboral. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Bueno, a ver, lo que pasa es que tenemos muchas malas experiencias con la flexibilidad laboral. Esa es la realidad. La flexibilidad laboral es en sí misma tratar de, como su nombre lo indica, flexibilizar o ablandar ciertas normas respecto al derecho al trabajo para poder lograr con eso una mayor captación de trabajo, una mayor cantidad de puestos de trabajo disponibles y en consecuencia bajar lo que podría ser el desempleo o bajar la gente subocupada o desocupada. Claro. La realidad que la flexibilización laboral no es mala en el sentido teórico de la cuestión. Lo que pasa es que muchas veces se trata de llegar a esto por normas que no son del todo protectoras del trabajo, protectoras de los trabajadores. Entonces ahí sí eso lo convierte en algo que no es de gran aplicación práctica, digamos. Bueno, pero a ver, ¿los empleados tienen muchos derechos o los empresarios tienen menos derechos? ¿Cómo es? Sí, o sea, de hecho, la propia ley de contrato de trabajo y las leyes laborales son protectoras del trabajador. Claro. Sí, tendríamos que hablar técnicamente de esto. Podríamos decir que el estado de hiposuficiencia en que se encuentra el trabajador, sí, o sea, de menor capacidad negocial respecto del empleador, hace que las leyes hayan tenido que salir ya siempre a proteger un poco más al trabajador para ponerlo en un pie de igualdad con el empleador. Eso, o sea, el empleado tiene menos protección que el empleador. No. Tiene más protección porque su situación es más disvaliosa. Entonces la ley lo tiene que proteger más para ponerlo en un pie de igualdad que el empleador. Por una cuestión obvia, ¿no? Por una cuestión obvia. Hay que proteger al menos fuerte, digamos. Pero y en este caso el menos fuerte es el trabajador. Pero hoy hace falta leyes laborales. Hoy hace falta, a ver, vamos a partir de una base. Hoy hace falta algunas leyes laborales y hace falta que se cumplan muchas de las que ya existen. Esa es la realidad. Pero si hace falta leyes laborales, sí, entiendo desde mi punto de vista que hace falta regular algunas situaciones no reguladas o regularlas de una mejor manera. Algunas situaciones que están reguladas por previsiones o normativas que llevan ya muchos años, sí, y el paso de los años no lo convierte en mala a una normativa, no la convierte en mala a una ley. Sí
si el hecho del paso de los años ha hecho que la realidad cambie. Ahora, al cambiar la realidad hay que cambiar también la normativa respecto a esa realidad. Hay que adaptar las normativas a la realidad. Sí, eso es lo que está queriendo decir. Listo, está bien, perfecto. Pero en contexto de crisis, ¿qué tipo de realidad y qué tipo de normativa? ¿Quién es el que cede? A ver. Porque siempre se habla de ceder al trabajador. Sí, tenemos que entender una cosa, y esto es una cuestión muy discutible, Sí. Y hay que analizarlo muy pormenorizadamente, digamos. Hay que proteger al trabajador porque su única fuente es su trabajo para su subsistencia y la de su grupo familiar, digamos. Pero tampoco podemos llegar al punto de que por sobreproteger al trabajador lleguemos al punto de que éste quede sin trabajo porque el empresario cierra. Porque ahí están los dos en un problema mayor, digamos. Por ahí, por una mayor sobreprotección, terminamos perjudicando a quien puede darle el trabajo. Hay algo que me ha quedado claro y que cada vez que miro la estadística me impacta y cada vez más, especialmente las económicas, obviamente, ¿no? Que desde el siglo pasado, todos hablan del menemismo como lo peor. Comparto muchos de los conceptos, pero desde el fin del siglo pasado, las estadísticas que indican la precarización laboral, fuimos cayendo cada vez peor. Digo, cayendo en el sentido de ser negativas para la sociedad. Cada vez más precario el trabajo. ¿Cuál es el camino? Digo, porque cada vez hay más normas también. Pero a ver, ¿y no se puede contener el estado de lo que es el trabajador en negro? Sí, bueno, hay que tener en cuenta también la presión tributaria y la calidad de trabajador que uno requiere. Hoy cada vez hay mayor capacitación, pero el trabajo es cada vez menos calificado. Y un empleador se encuentra con la presión fiscal, la presión tributaria, y hace muy difícil sostener una planta. ¿Por qué? Porque más allá de los costos previsionales, los costos de producción, de mantenimiento, de aportes, son altísimos, y hoy se encuentra con una dificultad de mantener su plantilla, y además que los reclamos laborales cada vez son más frecuentes y más amplios. Entonces nunca hay un equilibrio. Está bien, señores, pero lo que me están planteando ustedes es que en realidad, entre el vínculo, vamos a suponer el caso, ustedes empleadores y yo trabajador. Sí. Acá lo que me están diciendo es que en realidad el gran problema no somos ni ustedes ni nosotros, es el tercero, el Estado, que le está sacando más guita a ustedes en desmedro de mi caso. ¿Es así esto? Es que lo que hay que entender en esto es que, a ver, el problema, ningún empresario quiere cerrar su empresa. Eso es así, como ningún trabajador quiere perder su trabajo. Claro, eso es algo obvio. Eso es algo obvio. Un empleador que no puede seguir manteniendo los derechos del trabajador, en líneas normales, tenemos excepciones obviamente, lo hace porque muchas veces no puede llegar a eso, como el trabajador también. Cuando muchas veces no puede cumplir fielmente con su trabajo, no puede cumplir totalmente con su trabajo, por ahí es porque no puede, no porque no quiera. El trabajador lo que quiere es cumplir con su trabajo y tener la recompensa que tiene, como es su salario, como son los derechos que le debe asistir el empleador por ley, digamos, y por lo que corresponde. Pero en realidad el mayor inconveniente que hay acá es la mayor presión de cargas sociales, la mayor presión tributaria que tienen los empleadores, que hacen que sea cada vez menos viable el mantener una planta de trabajadores. Entonces, hoy en día, ese empleador que a lo mejor podría tomar 10 empleados, hoy trata de conformarse con 7 porque no puede soportar las cargas de tener 10 empleados. Eso sumado a que la realidad fue cambiando. Y hoy también, a medida que va pasando el tiempo y que la tecnología va avanzando, hace que cada vez se necesiten menos mano de obra humana. Y eso también genera una gran crisis en cuanto a la posibilidad de lograr empleos nuevos, digamos. Hoy en día, supongamos, había empresas en Corrientes que hace 15, 20 años tenían 1.000, 1.200 empleados y tienen 600. Y no bajaron la producción. Lo que hicieron es cambiar el sistema de trabajo. Voy a contar una crueldad que lo sé por ámbitos políticos. La empresa tipo Haití tenía una plantilla de personal elevada. Y la otra vez me decían, una remisería en Corrientes tiene más empleados que tipo Haití. Posiblemente. Me daban el nombre de la remisería y me explicaban la diferencia, un poco mostrando. Ahora,
Me quedé en algo que dijo recién el doctor Aquino sobre el tema de la mano de obra, pero cada vez hay más especialización, hay más hay también la posibilidad de abrirse. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos teniendo trabajo precario para mano de obra sin formación y que aquel que tenga formación lo expulsamos. ¿Qué quiere decir? No, y yo te voy a dar un ejemplo muy claro de alguien bastante cercano a mí, que lo conozco mucho, que tenía que tomar 3 empleados administrativos para su empresa. Y le salía exactamente lo mismo contratar 3 contadores que 3 empleados administrativos con poca calificación. Entonces, hoy nos encontramos en una situación en la que hay mucha calificación en cuanto a títulos, lo cual hace hacer más difícil a quien no tiene una capacitación lograr llegar a esos lugares. Vos me planteas eso, yo te digo, bueno, está bien, perfecto, pero ¿hacen el mismo trabajo los dos? Sí, hacen el mismo trabajo. Para el mismo trabajo. Para un trabajo puramente... ¿Se presenta el contador lo mismo que...? Tú me estás recordando, el doctor Pomares, como es más grande que nosotros dos, doctor aquí, ¿no? Sí. En la década del 80 se decía que los arquitectos de Buenos Aires manejaban los taxis. ¿Así? Un poco así. No quisiera llegar a eso. Lo que sí le digo es que hoy hay tanta cantidad de sobrecalificados que terminan haciendo trabajos menos calificados que para los que están preparados. Esa es la realidad. ¿Pero por qué? Porque no tienen trabajo para su calificación. Porque habiendo pocos puestos de trabajo, hay más opción. Y dentro de la misma opción están los menos calificados y los más calificados. Obviamente, quien quiera tomar va a tomar los más calificados. ¿Qué pasaba? Vamos un poquito para atrás, vamos a la revolución industrial. No digo que estemos en la misma problemática allá, pero ¿qué pasaba en ese momento? Había tanta gente desocupada que el trabajo se precarizaba. ¿Por qué? Porque a mayor demanda, a mayor cantidad de personas buscando trabajo, el empleador en ese momento decía, cada vez voy a pagar menos, cada vez le voy a dar menos derecho, total tengo 1000 personas. No es lo mismo que el que, esto en términos teóricos, digo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero para un empleador no es lo mismo tener que contratar a una persona sabiendo que tiene 10 buscándose puesto de trabajo, sabiendo que tiene 2000 buscándose puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque las condiciones que puede imponer son mucho más desfavorables para estos otros. ¿Sí? Porque sabe que si uno no toma ese trabajo, hay 1999 que quizás lo trabajo. Entonces, eso es un poco lo que pasa también hoy con la desocupación y con la subocupación. Y no nos olvidemos dentro de la desocupación y dentro de la subocupación, que hay una tercera categoría que es muy, muy peligrosa, que es la ocupación, pero no registrada. Que hoy en día, según las últimas estadísticas, están entre el 30 y el 35%, lo cual es altísimo. Altísimo. Acordate que, Daniel, también que hoy los organismos de control tienen muy estricto control, valga la redundancia, y ambos organismos, llámese Ministerio de Trabajo de la Nación o Subsecretaría de Trabajo, ejercen un control periódico y las multas son altísimas. Las empresas, las pymes no pueden hacer frente a toda la incontingencia que se está bien eso que me está planteando, me parece interesante lo de ustedes dos, porque son el otro lado que por ahí no se habla muchas veces cuando hablamos de desocupación laboral, solamente hablamos de la parte económica, si se hace no trabajo, no, pero la parte de ustedes, la parte legal es una de las que muy pocas veces se habla. Pero eso que vos marcabas sobre las multas, yo lo que he visto en estos últimos años es que cada vez se hacen menos multas. O por lo menos lo que he visto en muchas empresas que antes llegaban, la mayoría de llegaban a inspecciones, ahora no llegan más. Ahora eso justamente va a ir la licenciada Sulfor Class, va a hablar de ese tema y va a explicar también cómo son ¿Cómo se hace eso cómo ahora? se hace, cómo se desarrolla, cuáles son los controles. De todo modo, todos los años, como el doctor Pomares siempre explica en su curso, esto es muy dinámico. Claro. Muy dinámico. Cada año va mejorando, los organismos de control se van capacitando. Hay algo que siempre dice en la primera clase que me llamó poderosamente la atención. Dice, ¿quién cree que las relaciones laborales cada cuánto se modifican? Y se modifican todos los días. Todos los días. Absolutamente. Todos los días. Me quedo en algo que siempre cuando lo leí, me impactó. Lo leí hace muchos años. Y después entré a pensar y dije, sí, en realidad las cuestiones laborales van cambiando de forma permanente. A ver, pensar que 10 años atrás una mujer embarazada tenga 6 meses era imposible. Sí.
Carlos Slim, y siempre voy a lo mismo, el hombre más rico del planeta, dijo que las jornadas laborales tienen que ser de menos tiempo y menos jornadas laborales. Y dio una explicación de índole económico. Dijo, la cuestión es la siguiente: el empleado tiene que estar poco tiempo y termina siendo más productivo que estando más tiempo y cansado, y no termina a ser tan eficiente en el trabajo que termina siendo menos productivo. Ese tipo de pensamiento es de otro planeta, no es de acá, y menos de la Argentina, ¿no? No. A ver, te voy a contestar con otra cita, digamos. El contrato social de Rousseau. Sí. Rousseau dice que así como el sabio, así como un arquitecto no principia una obra, dice, sin primero cerciorarse si las bases sobre las cuales va a sustentar están preparadas para soportar el peso de esa obra, dice, el sabio instructor no puede principiar por elaborar una ley sin saber primero si la sociedad a la cual la va a dirigir está preparada para recibir esa ley. ¿Qué quiero decir con esto? En términos ideales, nosotros tenemos que entender que una jornada laboral menos de menor cantidad de horas es más beneficiosa para el trabajador, y es más beneficiosa muchas veces indirectamente para el propio empleador, porque el trabajador que presta sus servicios menos tiempo pero con más calidad de trabajo es mucho mejor. Además, convengamos una cosa, el empleador que puede hacer el mismo trabajo en 6 horas que las hace en 8 le conviene en 6. Y me pueden decir, bueno, pero ¿y por qué le conviene en 6? Por un montón de cuestiones. Porque si en 6 horas termina el trabajo de 8, puede ahorrar luz, tiene menos tiempo en corriente el aire acondicionado prendido, tiene menos tiempo la luz prendida, tiene un montón de cuestiones que si trabaja menos horas, si tiene su empresa funcionando menos horas, va a tener ahorro en un montón de cuestiones más allá de lo laboral, entre otras cosas, por supuesto. Pero el tema principal acá es si nuestra sociedad está preparada para eso. Si el empleador, y vamos a los dos lados, para no centrarnos si el empleador está preparado para hacerlo trabajar nada más que 6 horas al trabajador, o vamos a quedar en una irrealidad nada más que meramente teórica y va a terminar trabajando más tiempo que lo que la jornada real o que la jornada legal le va a imponer. Y por otro lado, con una sociedad como la nuestra, con un problema social tan grande como el que tenemos, el trabajador que presta servicio durante 6 horas va a ser efectivamente va a ser realmente más efectivo que trabajando 8 horas, o durante las 6 horas va a tratar de ir haciendo lo que le toca y nada más que eso, en igual sentido que las 8. Si es así, al empleador tampoco le sirve. Y si el empleador no cumple con esto, al trabajador tampoco le sirve. O sea, hay que ver la sociedad para la cual está preparada este tipo de normativas. Hoy en día hay sociedades en las que la jornada laboral es de 6 horas. Sí, por supuesto, la jornada laboral es de 6 horas y funcionan perfectamente. Ahora, la sociedad es distinta. Todo esto es altamente interesante, y el fin de semana que viene, o mejor dicho, el viernes que viene, tendrá la jornada particular para escuchar sobre estos temas y a los principales oradores, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. Cuéntenme entonces nuevamente el programa y la invitación. Bueno, sí, como dije hoy, dentro de las jornadas regionales de Derecho Laboral y Relaciones de Trabajo que se hacen en todo el país, en Corrientes hacemos las jornadas del litoral, como todos los años lo venimos haciendo, con una diferencia: este año ya no es en el casino como se hizo años anteriores, sino que es en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno. Vienen, como todos los años, el doctor Julio Grisolía, viene el doctor Julián de Diego, dos de los máximos exponentes del derecho laboral de nuestro país. Contamos también con la presencia y el acompañamiento de la doctora Gloria Pasten, que es una jueza que viene en representación de la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina. Contamos también con la participación de la doctora Sandra Moreno, que es juez electoral de la provincia de Formosa. En cuanto a nuestra provincia, tenemos también la participación como expositor del doctor Dante Escofache, juez laboral número 4. Sí. Contamos con la participación de la Secretaría de Trabajo de la Nación por vía de Azul Forclas, de la Defensoría del Pueblo por parte de Isabel Pomar, de la Subsecretaría de Trabajo por parte del subsecretario doctor Jorge Rivolta, de la Dirección de Trabajo por parte del director Octavio Panoso, entre otros. Por este año también viene Fabián Llanos, que es un licenciado en Relaciones Laborales muy importante, que acaba de presentar su último libro y viene a presentarlo en Corrientes a su último libro.
y otros expositores también locales que ejercen la profesión. ¿Qué queremos con esto? Es tener todas las miradas posibles desde todos los puntos de vista. ¿Sí? ¿Día y horario? El horario de inicio es el día viernes 16:30 horas, Sí. con un panel. El segundo panel empieza a las 6 de la tarde, que ahí van a estar exclusivamente el doctor Julián de Diego y Julio Grisolía. Y al día domingo tiene inicio a las 9:30 horas, con 3 paneles hasta las 12:30. ¿Viernes y domingo? Viernes y sábado. Viernes y sábado, disculpen. Perfecto, Bueno, perfecto. ¿Inscripción? La inscripción es en la librería Constecto. Sí. ¿Sí? El lugar no es demasiado grande, así que son cupos limitados. Hay que pasar nada más que por ahí y asegurarse su lugar. Gracias por venir. Muy amable. Muy amable y la Gracias, mejor de la Daniel. suerte. Muchísimas gracias a vos por el Chao, chao.